Regresamos a la discusión en Sin Filtro con la etiqueta SF arraigados 3 exdiputados que en este momento están siendo investigados por el tema de la contratación de las plazas fantasma. Ya lo mencionaba Philip, esto es tal vez una consecuencia de lo que sucedió en el 2015 con esta investigación en contra del expresidente Pedro Muadi. Ahora, hay muchos diputados que en este momento están poniendo las barbas en remojo, porque muchos de ellos utilizaban esta herramienta de la contratación de personal. Hay denuncias anónimas que dicen que hay contratación de personal que luego trabaja en los partidos políticos y nunca en el Congreso de la República. ¿Qué está sucediendo ahí y cuándo se van a terminar esas prácticas? Vean, diputados que estén nerviosos por estas prácticas deben de sobrar. Aquí obviamente depende de qué pueda perfilar el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de Pedro Muadi, se perfiló la investigación por dos razones. La primera es que el dinero daba vuelta y llegaba a cuentas directas de Muadi o vinculadas con Muadi. Segundo, que los trabajadores, los que eran víctimas o sujetos de las plazas fantasma, testificaron cómo el asistente de Muadi tenía firma en sus chequeras y efectivamente al ir a corroborar con el banco, eso se confirmó. Entonces, para que se pueda levantar un proceso de plazas fantasmas, se tiene que demostrar, por ejemplo, de que hubo alguna influencia del diputado en el proceso de contratación. En el caso, por ejemplo, de Carlos Herrera y de Cristiani, que estaban en la junta directiva, pues ellos sí tenían la potestad de poder contratar. Entonces ahí es más directo. Con Alfredo Rabé habrá que ver qué arroja la investigación, pero quizá hay cartas, quizá hay correos, cartas de recomendación, era una forma que se utilizaba. Habrá que ver también cómo se vincula que el dinero que era objeto del pago por estas plazas fantasmas, cómo le regresaba a los legisladores. Sí, existía este famoso descuento y a qué cuentas iba destinado. Bueno, recordemos que hoy el Ministerio Público solicitó 6 años de prisión para las personas que están sindicadas por el caso de plazas fantasmas, por el caso de Pedro Muadi, en este proceso que se sigue. Muchos tuiteros, Estuardo, nos hablan y piden que se debe investigar a Luis Rabé. Pareciera que el momento no ha llegado. Pero ¿tiene él la responsabilidad final por la contratación de estas plazas? Bueno, era aprobada, todas las plazas eran aprobadas por junta directiva. ¿Qué tiene que hacer Luis Rabé en este momento para disipar la duda que hay sobre su gestión el año pasado? No puede decir yo no aprobé esas plazas, ¿verdad? Esas plazas son aprobadas por junta directiva. De hecho, todas las plazas son aprobadas por junta directiva. Y quien está a cargo de las plazas, sobre todo quien, digamos, puede repartir, es quien decide al final a quién van las plazas, el número de plazas, la calidad de las plazas, el sueldo de las plazas, el renglón en el cual están las plazas, por ejemplo. Si los empleados llegaban al Congreso. Por supuesto. Y bueno, esto ya quedó comprobado, por ejemplo, en el caso Muadi, que no llegaban, pues. Eso está comprobadísimo. De hecho, la misma asistente es quien declara, mire, en realidad nunca vinieron, pues sí se pagaba, pero la otra parte que hay que notar es el beneficio personal. Por ejemplo, el caso Muadi tiene lo que ya explicaba Philip, es cómo el dinero retornaba otra vez de alguna manera a Muadi, pero digámoslo de una vez, porque al final esto sí es muy importante. Y es que, por ejemplo, quienes fueron contratados en el caso de Muadi, ellos sabían que habían sido contratados, para qué habían sido contratados y sobre todo que parte del dinero que les iban a dar a ellos, creo que 6,000 quetzales lo que regresaba, de los ocho que tenían, 6,000 iban de regreso otra vez para quien aprobó eso. Sí, para quien aprobó eso. Y luego de alguna manera también tenían un trabajo en una empresa vinculada. Y eso es el caso que se está dando. Ese tráfico de plazas, ese es el caso de plazas fantasmas. En realidad no son fantasmas. La gente que tenía las plazas era gente de carne y huesos que simplemente no llegaba. Sí. Se le depositaba o llegaba a cobrar en cierto momento. Cuando se dijo, se va a pasar lista de quienes tienen plazas, eso porque los mismos sindicalistas del Congreso lo dicen. Ese día el Congreso se llenó y decían, ¿usted cómo sabe que alguien no trabaja en el Congreso? Porque pregunta dónde está el baño. Claro. O dónde es la oficina, a la que está asignado.
Y cuando se le pregunta a este, mire, ¿y usted para quién trabaja? Hasta hacían llamadas, mira vos, yo para quién trabajo, ¿verdad? Porque eran plazas fantasmas. Pero en esto sí hay que estar claros que al trabajador se le daba una parte, ¿verdad? Pero un 70-80% de esa tajada regresaba al diputado a quien estaba asignada esa plaza. Claro, y eso hay que seguirlo combatiendo en el Congreso. No era ninguna actividad altruista del diputado que aprobaba esta plaza. Vamos al segundo corte, regresamos con esta discusión. Vamos a dar lectura a los mensajes que envían los seguidores de redes sociales, ya lo sabe, con la etiqueta SF Arraigados. Hay muchos y el sondeo también.